Digamos. Después de estos saludos, quiero entonces compartir con usted la palabra del Señor. Podemos ver que a través de los sucesos que estamos viviendo, debemos notar que todo lo que está pasando tiene un propósito. Tiene un propósito. Y este propósito es de Dios. Dios sigue su propio propósito. Nada de lo que está pasando en el planeta pasa porque sencillamente tuvo que ocurrir. Desde luego que no. Dios tiene un propósito para con la humanidad. Dios estaba viendo que la humanidad se está perdiendo, se está extraviando, que cada día se apodera más de la humanidad el pecado, que día a día hay más desobediencia, hay menos temor a Dios, hay más ateísmo, hay más maldad. El amor de la humanidad se ha perdido. Hay violencia, hay homicidios, hay un sinfín de malas actitudes en el ser humano. La mayoría de las naciones han aprobado leyes que van a favor del pecado y de la desobediencia que es contra Dios. Dios ha estado viendo el comportamiento del hombre. Claro que lo ha estado viendo. Ha visto el comportamiento de los que gobiernan nuestras naciones, de las autoridades que rigen nuestras naciones. Ha estado viendo la conducta de los padres, del esposo, de la esposa, de los hijos, de los abuelos, tíos, etcétera, etcétera. Dios está viendo perfectamente la conducta del ser humano. Y ha visto que el ser humano se extravía día a día y sus pies van en pos de la maldad. Esto es un alto porcentaje de la humanidad que día a día se está perdiendo. Y es necesario que usted, estimado televidente, pueda reflexionar junto conmigo que todo lo que está sucediendo es un llamado de Dios para que la humanidad se arrepienta, para que la humanidad cambie, para que la humanidad se vuelva a Dios, para que la humanidad se arrepienta. La solución no está en el hombre, la solución está en Dios. Dios tiene la solución, pero para que Dios se la dé al hombre, el hombre tiene que volverse a Dios, porque se ha extraviado mucho, se ha apartado, se ha vuelto contra Dios, es indiferente a Dios. Y hay un sinfín de malas conductas en el ser humano que a Dios le desagrada. Y todo lo que está pasando y que ya todo esto se tornó mundial. En la mayoría de los países del mundo hay enfermedad y hay muerte. Hay muerte. El ser humano no ha querido reconocer, no ha querido reconocer el amor de Dios. No ha querido reconocer que Jesucristo nuestro Señor es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Es minoría la cantidad de seres humanos que han reconocido a Jesucristo nuestro Señor, como Hijo de Dios, como Dios mismo. Y es necesario que el ser humano reflexione, medite, se autoanalice y vea cómo ha estado con Dios, cómo ha estado su relación con Dios. Hoy es un buen tiempo para meditar, pues tenemos la oportunidad de estar en casa, de estar con nuestra familia, de observar nuestra conducta, de observar nuestras conciencias. Pero casi siempre solo estamos viendo la conducta de los demás, la conducta del vecino. Pero hoy es tiempo de vernos a nosotros y cómo está nuestra relación con Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 30, Hechos capítulo 17, versículo 30, la palabra del Señor nos dice así, Hechos 17, 30. Dice claramente, pero Dios,
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hoy en día ya no hay ignorancia acerca de Jesús. Todo mundo en su mayoría ha escuchado de Jesús. Las grandes ciudades, los pequeños pueblos, las pequeñas aldeas, un buen porcentaje ya han escuchado de Jesús. Pero seguimos queriéndolo ignorar y siendo indiferentes. Y ahora Él nos dice que ha pasado el tiempo de la ignorancia, y por esto manda ahora a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Lo que está pasando en el mundo es un llamado de Dios, y muchos están yendo sin Dios, sin ese convertimiento, sin ese nacimiento de nuevo. Ahora es tiempo de cambiar. Ahora es tiempo de volverse del mal camino. Él está llamando al cambio a todos. Nos está llamando a todos, a los creyentes, a los que hemos creído, a los que ya somos parte de la iglesia. Nos está llamando al cambio, a seguir creciendo, a seguir mejorando, a seguir cambiando, a seguir santificándonos, a seguir consagrándonos, renovando nuestra vida. Porque muchas veces llegamos al Señor y tal cual llegamos, nos bautizamos, pero no hubo cambios. Seguimos siendo los mismos. Esto también es un llamado para que reflexionemos, para que cambiemos, para que seamos mejores. Si bien es cierto, el amor de Dios es grande. El amor de Dios es muy grande. Y Él lo muestra y nos dice en 1 Juan, en el capítulo 4, en el versículo 9, en el versículo 10, 4, versículo 9 y versículo 10 de 1 de Juan, nos dice lo siguiente. 1 de Juan 4, versos 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el mensaje del Señor. El amor de Dios es grande. Abarca para salvar a toda la humanidad, Pero el gran problema es que la humanidad no ha querido amar a Dios. Se ha tirado a sus propios deleites, a sus propias concupiscencias, a sus propios conceptos, a sus propios formatos. Es más, un buen número de personas en la religiosidad ha querido adorar a Dios a su propia manera, a su propio gusto y a su propia conveniencia. También este es un llamado al cambio. No podemos seguir con el mismo sistema de religiosidad, porque Dios quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad, con el corazón y con el entendimiento. Es necesario que cambiemos, porque Él nos muestra su amor para usted y para conmigo, que ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Pero el mundo ha querido morir. El mundo ha querido morir en el pecado, ha querido andar en desobediencia, ha querido hacer lo malo. Entonces va a morir. Pero si acudimos a Él, si buscamos de Él, entonces seremos amados por Él. El amor de Dios, la sangre del Señor, el sacrificio de Jesús se ha de manifestar para salvarnos. En esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros lo hayamos amado a Él primero, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero la humanidad le ha costado entender esto. Le ha costado entender el amor de Dios. Y se ha basado tanto creyendo que como Dios es amor, es que nunca iba a poner su mano sobre tanta desobediencia. Pero si miramos con cuidado este siguiente texto bíblico, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, quiero que le preste mucha atención a esta cita bíblica.
que es importante para que nosotros reflexionemos y que no desechemos más a nuestro Dios, que nos manda a todos los hombres en todo lugar a que nos arrepintamos. El cristiano tiene que reflexionar y decir: ¿qué he estado haciendo mal? ¿Cómo está mi corazón con respecto a Dios? ¿Cómo estoy viviendo yo para Dios? ¿Realmente estoy siendo fiel? ¿Estoy siendo un verdadero cristiano? ¿Estoy adorando como Él quiere? ¿Estoy sirviendo como Él quiere? ¿O realmente estoy llevando una vida espiritual indiferente a la voluntad de Dios? Es importante que reflexionemos. El llamado a la conciencia no solo es para el mundo en sí, sino para toda la humanidad, porque estamos en el deber de reflexionar. En Hebreos capítulo 12, versículos 25 al 29, nos dice, Hebreos 12, versículos 25 al 29, la palabra del Señor nos enseña: mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Un mensaje en la Escritura muy importante, que de hecho lo que va a ser removido, y ese momento del tiempo final, no se compara con lo que está viviendo la humanidad hoy en día, que se trata de una enfermedad que está cobrando muchas vidas, y en sí el mundo está inmerso en muerte, en tristeza, entre muchas otras cosas. El juicio final es peor que esto, porque solamente quedarán las cosas inconmovibles, y estas son las cosas espirituales. Pero que usted y yo, según el verso 28 que nos dice,